Este programa es de fronteras y recién hablábamos de esas fronteras que surgen por ahí de la dinámica social y que exceden a las fronteras que por ahí están delimitadas, están ya marcadas y que marcan, por ejemplo, la diferencia entre una provincia y la otra, entre una localidad y otra. Y para analizar un poco esto al interior de la Argentina, estamos en comunicación telefónica con Fabio Ketlas. Él es diputado nacional y también es magíster en gestión de ciudades. Fabio, muy buenos días. Lucía Genovesi y Federico Recaño te saludan. Hola, Fabio. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Lucía. Un gusto enorme compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias igualmente. Fabio, hablábamos un poco de esto, de fronteras que no son las que están delimitadas, sino que surgen de la dinámica social, y vos hablaste mucho en su momento del tema AMBA y de la necesidad de atenderlo como tal, y también hablas de un reequilibrio territorial. Contanos un poco más sobre esto último. Bueno, primero empezamos por el término frontera. Usamos el término frontera como a varios fines, ¿viste? Para definir precisamente las fronteras, porque la frontera es cierta, digamos. Si es difusa, no es frontera. Entonces, lo que a veces usamos el término por una forma de facilitar la comunicación en otros aspectos por fuera del geográfico, del cartográfico, etc. Lo cierto es que Argentina es un país que ha tenido una dinámica territorial muy marcada. Vos pensás que cuando en 1816 declaramos la independencia, 2/3 del país vivía de Córdoba hacia el norte. O sea, hoy nos parece impensable, ¿no? Entonces vivió una verdadera revolución en la segunda mitad del siglo XX, la región pampeana incorporándose a la economía global, y por lo tanto el eje Buenos Aires-Rosario concentrando la mayor densidad poblacional, porque era el espacio de los servicios de una economía agraria que se integraba al mundo, que producía valor y que necesitaba una cantidad de servicios financieros, portuarios, consultorías, diríamos hoy, etcétera, seguros, etcétera, etcétera. Y esa dinámica territorial se mantuvo vigente, digamos, de mayor crecimiento de la llanura pampeana sobre el resto del país, unas 6 o 7 décadas. Viene la crisis del 29, eso podía haber cambiado las cosas, pero Argentina lleva adelante un proceso de industrialización sustitutiva sin una reflexión sobre su territorio. Por lo tanto, la industrialización profundizó la tendencia que la economía agroexportadora había marcado, ¿no? Generando migraciones internas, y como todo el mundo sabe, las migraciones estaban explicadas porque la actividad industrial pagaba mejores salarios, entonces la gente industria, ¿no? Entonces la gente venía de Chaco, de Corrientes, de Tucumán, etcétera, a Rosario, Córdoba, Buenos Aires, los 3 grandes centros receptores, ¿no? Y eso fue persistente y hasta un punto en el que lo pongo para poner la actualidad un poco a esta conversación, hasta que en la pandemia aparece el tema de la dinámica de las ciudades medianas, que en algún sentido empiezan a reflejarlos algunas estadísticas, ¿no? En la pandemia hubo una situación disruptiva porque hubo mucha gente que trató de salir del encierro yéndose a lugares donde el protocolo era más benévolo, o personas que vivían en un departamento en ciudades pero tenían una casa con fondo en algún trabajo remoto y trataron de forzar esa salida, etcétera. Y mucho de ese flujo, que uno suponía que después de la pandemia se iba a producir como un reflujo, hay gente que dice, bueno, la verdad es que vivir a 300 kilómetros donde trabajo es un engorro si tuviera que ir todos los días, pero si tengo que ir una vez cada 15 días puedo vivir a 300 kilómetros. Y empieza a ponerse en discusión a partir de ese fenómeno del trabajo remoto, de la dinámica de bioeconomía, de otras preferencias urbanas también. O sea, hay un montón de personas que te dicen, yo tengo chicos y prefiero vivir en una ciudad pequeña porque ellos pueden ir y venir al colegio sin que yo los tenga que llevar y traer. Los estándares de seguridad, la Argentina tiene una media de seguridad con un día que se mide que 6 muertos cada 100.000 habitantes en hechos violentos, pero nosotros tenemos ciudades que es abajo de 2, digamos que están en 1/3 por debajo de la media nacional. Calidad de los servicios públicos en las ciudades, sobre todo en las ciudades de la franja central del país, en las ciudades medianas, a veces hay estándares de servicios públicos mejores que en las áreas metropolitanas, en prestaciones sanitarias y sobre todo aquellas ciudades que tienen prestaciones universitarias, porque los dos servicios públicos determinantes donde uno vive son la salud,
sobre todo la salud de cierta complejidad, y la oferta educativa, ¿no? O sea, de hecho, cuando uno va a La Plata o a Tucumán o a Córdoba, se da cuenta que uno de los factores de movilidad es la gente que va a estudiar y que una vez que se recibe no vuelve o lo que fuera. Lo cierto es que la Argentina está en un momento en que hay un conjunto de condiciones ideales, o bastante ideales, para discutir su organización sociodemográfica y territorial, y con dolor digo, parece ser que es un tema que es importante, para mí es muy importante, y no logra entrar en la agenda pública. Claro, ¿no? ahí te pregunto, ¿no? Porque digo, a ver, uno, hay momentos que se siente, digamos, de alguna manera ciudadano del mundo, por decirlo de alguna manera. Hay un momento que uno se siente ciudadano de toda la Argentina, y hay un momento que uno dice, yo soy ciudadano de Buenos Aires, por decir de alguna manera, ¿no? Digo, empiezan a pasar estas cosas. A veces lo marcan lo mismo la división política, es decir, che, yo estoy acá, pero no puedo estudiar en el otro lado, no puedo hacer esto. A la hora de lo federal somos federales, pero a otro momento no somos federales, ni te recibo, ni dejo, ni... Esto, hay un choque cultural ahí. Bueno, a ver, varias cosas. Probablemente estemos viviendo el momento de la historia de la humanidad donde el paradigma de movilidad en términos de elección del hábitat de las personas empieza a ser, fue muy acelerado entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de gente yéndose de países no industrializados a países industrializados, o de países sin estabilidad política a países con estabilidad política. Eso, Argentina fue uno de los grandes receptores, Estados Unidos, etcétera. Y ahora vivimos un momento también de altísima movilidad de factores, bueno, se ve claramente en las dos grandes fronteras significativas en esto, que son el Mediterráneo y la frontera entre Estados Unidos y México. Sí. Porque el diferencial salarial, esto lo voy a, para que los oyentes, digamos, la misma actividad, atender una cantina en Tijuana y atender una cantina en San Diego, hay una diferencia de 35 kilómetros, como Buenos Aires y La Plata, nada más. La misma actividad en un lugar sale 300, 350 dólares, y en el otro lugar gana $2.500 la persona, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos tenés esos diferenciales salariales, no hay muro que te ataje ese factor de movilidad. Quiero aclarar que uno de los elementos determinantes de la movilidad humana, movilidad en términos de hábitat, digo, es la expectativa laboral como expectativa global, ¿no? De conseguir trabajo, de conseguir mejores trabajos, de conseguir un trabajo en mejores condiciones, o sea, la expectativa laboral globalmente tomada. En ese sí. No, termina la idea. En ese sentido, la deslocación, digamos, de ciertos trabajos, la expectativa de que para el año 2035 se calcula que 2/3 de los trabajos podrán hacerse en 2/3 de su tiempo de manera remota, o sea, y sobre todo los trabajos de media y alta calificación, o sea, los trabajos localizados van a ser los trabajos de menor calificación. Claro. Eso cambia el paradigma de locación. Vuelvo al punto de la pandemia, ¿no? Entonces puede pasar que muchísima gente en la ciudad, voy a poner como ejemplo la ciudad de Buenos Aires, claro, viva a 200, 250, 300 kilómetros porque sabe que viene una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, y coordina o lo que fuera. Eso se está dando, eso empieza a generar un subfenómeno urbano y social muy significativo, que es la competencia por el talento. Las ciudades medianas europeas y también las norteamericanas empiezan a luchar. Si vos te venís acá, yo te subsidio no sé qué cosa, claro, o la movilidad sale de tal otra. El caso de las ciudades medianas españolas es fenomenal porque la propaganda de las ciudades es venite a vivir a León, que el alquiler sale en la mitad que en Barcelona que en Madrid, y que las tapas salen en €1 y no 12 euros como allá, y cosas como esa, en ciudades que de verdad son ciudades muy alta calidad de vida, y que si uno tiene un proyecto de vida X, digamos, el que sea, son ciudades muy elegibles. Uno esto con lo que venía diciendo yo soy de los que creen, en el medio de todos la Argentina tiene una narrativa pesimista, digamos, de sí misma, pero yo soy de los que creen que las ciudades medianas argentinas, y lo digo con conocimiento de causa, tengo muchos kilómetros en el lomo en esto lo que voy a decir, a nivel latinoamericano son ciudades maravillosas, digamos, ¿no? O sea, vivir en Río Cuarto, para un joven mexicano que viene de una ciudad mediana del norte de México y es programador, y de verdad está en, no de 5 por 100.000 de violencia,
sino de 30 o 40 por 100.000. Venirse a vivir a Trenquelauquen o a Río Cuarto o a Rafaela puede ser un oasis. Por supuesto que todo eso estoy hiper simplificando, porque los criterios de elegibilidad son múltiples y no van a venir, y de hecho se van los jóvenes argentinos, programadores, diseñadores, etcétera, si no pueden incorporar el dinero que ganan en la moneda que ganan, o hay otros factores, por supuesto. Pero lo cierto es que si Argentina, supongamos, para una hipótesis, estabilizada su macroeconomía, tiene condiciones de atracción de talento muy, muy buenas. Eso implica una agenda también, porque si decís, bueno, vamos a competir por el talento, porque no queremos tener una economía solo basada en las exportaciones agrarias o hidrocarburíferas, y queremos tener una economía más sofisticada y vamos a competir por el talento, significa que nuestras ciudades, estaciones públicas vinculadas a seguridad, sanidad, conectividad, conectividad, no solo la conectividad de Starlink, sino estar cerca de un aeropuerto que tenga una densidad de conectividad internacional importante o que tenga rutas transitables, etcétera. Ahora, como esto no es una cosa que pueda desarrollar un gobierno, acá esto es como la ley 1420, ¿no? O sea, la ley 1420 es bien cortita, es una idea madre y después uno ve 30 años de sistemática inversión pública en formación docente, consolidación del sistema, creación de escuelas, etcétera. Pero el trazado de hacia dónde se iba en esa ley muy cortita ya estaba, ¿no? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que Argentina tiene que constituir un programa de reequilibrio territorial por muchos motivos, lo voy a tratar de enumerar bien rápido. El primero de los motivos es porque nuestras áreas metropolitanas están empezando a tener signos de ingobernabilidad muy marcados. El segundo de los motivos es porque hay lesión a la institucionalidad democrática, en el desequilibrio, el famoso, comillas, el famoso tema de los varones, del conurbano, etcétera, etcétera. O sea, si el desequilibrio es muy marcado, hay lesión a la institucionalidad democrática. Tercero, porque yo creo que la calidad de vida tiene que ser parte de la agenda democrática. Entre otras cosas porque, a diferencia de lo que se pensaba en el industrialismo clásico, hoy sabemos que antes pensábamos que el desarrollo construía la calidad de vida, cosa que es verdad, pero hoy sabemos también que la calidad de vida construye desarrollo, porque los recursos humanos más sofisticados van a los lugares de más alta calidad de vida, y el proceso de agregación de valor en la economía del conocimiento depende de tener recursos humanos. Ahora, déjame que te pregunte ahí, Fabio, porque, a ver, esto voy a decir, los varones del conurbano, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Entonces la pregunta que me hago es, ¿esto se puede forzar? Porque en el fondo esto ya está pasando, ¿no? Digamos... está pasando... Claro, por eso. Está pasando malamente porque se va solo Está pasando malamente, lo digo porque se produce un proceso de segregación territorial en el que se va el ingeniero agrónomo, el joven médico que consigue un trabajo en una ciudad de 50.000 habitantes, se va una persona con una pequeña disponibilidad de capital que puede y vos empezás un proceso. Si se puede forzar, mira... Eso es a lo que voy a ver. Te quiero decir una cosa. Es un buen debate en un contexto de un gobierno libertario. Países que han hecho, o gobiernos supranacionales que han hecho algo en materia de organización sociodemográfica, Estados Unidos hace cosas. Estados Unidos ha hecho cosas a lo largo de su historia y hace cosas en términos de preferencias territoriales. La Unión Europea ni te cuento. China, ¿no? Este mix de gobierno de concentración política y mercado económico, las regiones especiales de China transformó su economía diciendo, bueno, no vamos a discutir el comunismo, pero en este puntito, en esta región, en esta ciudad, vamos a establecer esta regla, que es un régimen de promociones. Bueno, ahora tienen 26 áreas especiales, la mitad del territorio está bajo áreas especiales porque pasaron 40 y pico de años desde que se le ocurrió esta idea maravillosa o genial, decir, no vamos a discutir el comunismo solamente en este puntito. Vamos a decir. Claro. Bueno, lo cierto es que todas esas son políticas territoriales. Brasil tiene políticas territoriales y Argentina tiene políticas territoriales. Voy a explicar. Si vos subsidiás los servicios urbanos y sobreimponés la producción agraria, eso es empujar a la gente del campo a la ciudad, digamos. Claro. Yo te voy a cobrar, claro, listo. Entonces, la pregunta no es si no estamos dispuestos a darnos un debate sensato en torno de cómo queremos ocupar el territorio
en este eje que estoy marcando, que es el eje calidad de vida. ¿Por qué? Porque Argentina, mira, por ejemplo, y voy un paso más allá, Sí. el proteccionismo de Argentina beneficia áreas geográficas muy concretas. Yo soy diputado nacional por el Gran Buenos Aires, pero la verdad sea dicha, y lesiona la posibilidad de integración más profunda de Argentina a la economía global. Entonces, todas las regiones que tienen un producto que tendría un potencial de inserción en la economía global pagan un costo por la protección que hacemos de la industrialización de los conurbanos nuestros. Y eso tenía mucho sentido cuando los bienes industriales valían cada vez más respecto de bienes agrarios que valían cada vez menos, el famoso deterioro de los términos de intercambio, que fue así hasta el año 2002 que China entró en la OMC. Y ahora cada vez más los bienes de base agraria, que muchos de ellos tienen mucho valor incorporado, porque pueden estar hechos con temperatura controlada, con logística muy sofisticada, con una semilla genéticamente modificada, o cosechada con una tecnología mecánica muy especial, usando drones o lo que fuera. Esos bienes ahora son bienes de origen agrario o insumos de origen biológico, etcétera, valen cada vez más, o la economía del conocimiento, que no precisa para su gestión cotidiana, en la mayoría de los casos, un proceso de agregación metropolitana. Se puede un chico puede estar programando desde Trenquelauquen, desde Río Cuarto, lo que fuera. Entonces, Argentina se quedó con un modelo que sería injusto decir que está mal, está bien, que obedecía a una época, a una estructura económica, a unas posibilidades de un conjunto de decisiones, etcétera, más, menos, etcétera. Nos pasó a nivel territorial lo que nos pasó en otras cosas también, claro, ¿no? Que tomamos buenas decisiones y malas decisiones. Pero ahora, lo cierto es que Argentina tiene, y parece una cantinela, ¿viste? Vieja, pero es verdad. O sea, estamos lejos de la zona de conflictos. Tenemos una red de servicios sociales extendida en el territorio que no se construye de un día para el otro. Somos un país que con todas las crisis que hemos tenido, hemos respetado la continuidad democrática estos últimos 40 años. Entonces, a mí me parece que el tema territorial podría inclusive ser una solución que ordene otros temas. Yo estoy de acuerdo, pero digo, ¿cuán solo o cuán acompañado estás en esto? Bueno, ahí está bien, es muy buena. Yo, por ejemplo, el año pasado presentamos un proyecto junto con el senador nacional Eduardo Vicchi para que se cree una comisión bicameral para que estudie la refuncionalización del territorio argentino. Decimos, bueno, no vengamos a decir que tenemos la fórmula de la Coca-Cola, pero que podamos legarle a un equipo técnico integrado por gente de 2 o 3 universidades nacionales un estudio que en un año nos diga cuáles son los potenciales territoriales por desarrollo prospectivo, por un montón de variables que se pueden estudiar y que nosotros desde esa comisión podríamos indicar con precisión. Yo siento que los argentinos estamos insatisfechos con el territorio que tenemos. Los que vivimos en ciudades, porque empezamos a advertir esto de la ingobernabilidad, la calidad de vida de nuestras ciudades grandes empezó a caer, etcétera. Los que viven en lugares alejados de los centros urbanos porque sienten que el país se debe algo, es así, sea justo o injusto, pero es una sensación muy extendida. Los de la franja central de ciudades medianas que tienen muchísimo potencial porque sienten que el sistema fiscal les pisa la posibilidad de crecimiento más acelerado. Todos tienen parte de verdad y parte de fantasía. Yo creo que como todas las causas estas que son de largo plazo, la política no tiene incentivos para hacer algo que no es inaugurable, que es de largo plazo, etcétera. Ahora, creo que tenemos una responsabilidad. Y la Argentina, yo cierro los ojos y digo, ¿no? Somos 46 millones. La Argentina no podría tener 20 ciudades de más de 1 millón de habitantes, sí. Argentina cuando llegue a 80 millones, los vamos a amontonar todos en Buenos Aires, vamos a tener una Buenos Aires de 30 millones dentro de 20 años, eso sería una catástrofe. Ahora, yo te digo que ciudades que hoy tienen 200.000 habitantes, como Tandil, pueden ser una ciudad de 400.000 habitantes de altísima calidad de vida. Pero eso, una vez le dije esto al intendente de Tandil y coincido, si le pasa solo a Tandil, también es una catástrofe, porque si migra todo el mundo a una ciudad, entre comillas, éxito, te la van a conurbar, no tenés instrumentos para
para administrar ese flujo. Tienen que triunfar 50, 80, 100 ciudades para que vos crezcas el 20 o el 30% y no el 300. Entonces tiene que triunfar Sunchales y tiene que triunfar Villa María y tiene que triunfar Río Cuarto y tiene que triunfar San Francisco. Porque entonces crecen, la media nacional es un crecimiento del 10% entre censos, esas exitosas es del 30%, pero son crecimientos administrables. Sí. Si vos me lográs que triunfe una, se van todos a esa y te tiran abajo el fenómeno. Entonces, hay una frase que se popularizó después con el uso de Che Guevara en Argelia, cuando dijo 1, 2, 3 Vietnam, pero que se la robó a Sarmiento cuando dio el discurso de Chivilcoy, 1, 2, 3, 100 Chivilcoy. Y la idea de muchos no tiene que ver solo con la idea hagamos mucho, sino que no puede triunfar uno solo. Sí. Entonces, este es una gran, no es un proyecto, es una visión debajo del cual tienen que montarse muchos proyectos, un proyecto vinculado a la movilidad, y para que esas ciudades y sus hinterlands, sus zonas aledañas triunfen, precisan muchas cosas, pero sobre todo una. Sí. ¿Cuál? Que se integren al mercado global. No hay ninguna posibilidad de sostener procesos de agregación de valor, de calidad de vida, etcétera, si vos no te integras al mercado global. La integración al mercado global le da sofisticación a los empleos, sostiene los ingresos, financia los bienes públicos, etcétera. Entonces, es toda una visión en esto. Por eso la Pampa Húmeda se integró al mercado global y logró una serie de excedentes, etcétera, muchos de los cuales fueron redistribuidos fiscalmente, pero no todos, obviamente. Y eso vos tenés que... Ahora, el NEA, ¿puede integrarse al mercado global? Por supuesto que puede integrarse al mercado global, con una producción pastero-celulósica de alta calidad, y Corrientes podría ser la capital del mundo pastero-celulósico forestal argentino, y el NOA podría ser una potencia legumbrera, y Argentina recibe más o menos 10 millones de turistas extranjeros. Si fuéramos un tercio de lo que es España, recibiríamos el doble de lo que recibimos hoy, más, 25, 28 recibiríamos, para ser un tercio de lo que es España. Entonces, si Argentina recibiera eso, Puerto Madryn, en vez de recibir 200.000 personas por año para la ballena, recibiría 1 millón. Puerto Madryn sería otra ciudad, etc. Ahora, esta idea de reorganizar el territorio en base a la integración al mercado global y al reequilibrio territorial y pensarlo como una visión que no se resuelve en un periodo, entonces ahí te queda lo último que pasa con las zonas más postergadas y la discusión de la capitalidad, que es una discusión que yo siempre la dejo para otro momento, ¿no? Te vamos a convocar para hacer para dar esa discusión. Vamos a tener que hacer a ver, me parece que es muy profundo lo que vos decís y tenemos que, no sé, promoverlo de otra manera, porque tenemos la frontera radial y de los tiempos. Te invitamos a Piso igual la próxima para conversar este tema de la capitalidad. Yo por esto, yo hago kilómetros, voy por esto... No es tan lejos, no estamos tan lejos. Yo voy cuando ustedes quieran. Dale, listo. Porque aparte, por detrás de todos estos highlights, digamos, de estas frases así que son como potentes, hay mucho estudio mío y de otros colegas, y creo que a toda idea le llega a su momento, ¿no? Hay que regar esta plantita. Bien. Fabio, te agradecemos un montón este rato con nosotros y te comprometemos entonces para que nos visites en Piso otro día. Un abrazo grande, un gusto. Gracias, Fabio, y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Pasaba entonces el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fabio Ketglas, hablando un poquito sobre fronteras.